Bueno, pues gracias, don Ercilio. Vamos entonces a continuar con esta segunda parte del programa, que la vamos a dedicar ahora pues a analizar los hechos post ajusticiamiento del tirano, porque, como decía, ya todo lo referente a la articulación del complot y todo lo que terminó, ¿verdad?, en el ajusticiamiento, pues un tema que ha sido altamente analizado, sobre todo en estos días en que se cumplen los 60 años de ese acontecimiento. Entonces, pero, como decía Luis en algún momento, el tema en el marco de la geopolítica es qué iba o qué sucedió o qué iba a suceder después de desaparecido Trujillo del escenario nacional. Después de 31 años controlando todos los resortes nacional, entonces pues vuelve, ¿verdad?, el pueblo dominicano después de 31 años a intentar respirar aires de libertad. Y en ese marco comienza a articularse toda una serie de hechos y de acontecimientos en ese periodo complejo, delicado, intenso de la vida nacional tras la muerte de Trujillo. Vamos a pedir ahora al licenciado José del Castillo, un estudioso de estos temas, que nos ayude a poder en unos minutos entender cómo comenzó a articularse esa sociedad política, esa sociedad dominicana que buscaba nuevos cauces para la expresión de su vida civil, de sus derechos, de sus libertades, donde todavía primaban los resortes de la tiranía, porque una tiranía no desaparece con la muerte del tirano. Es importante entender eso. O sea, el proceso de destrujillización no fue un proceso automático, un proceso fácil. Entonces, José, vamos a escuchar ahora lo que tengas que decir al pueblo Cuestiona sobre este todo que también tú como joven entonces, ya adolescente, viviste muy de cerca. No solo que lo has estudiado, sino que lo has vivido. Bueno, el trasfondo geopolítico lo pinceló magistralmente Luis Álvarez López, o sea, la Revolución Cubana, el curso de alineación con la Unión Soviética, el reto para la hegemonía norteamericana que eso representó, las guerrillas de las FAN, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, guerrillas urbanas, tratando con el apoyo de Cuba, tratando de derrocar el gobierno democrático de base amplia de Rómulo Betancourt en Venezuela. Todo eso es el contexto. Nosotros entramos en una transición larga que realmente llegaría hasta el 78 con el cambio de mando de Balaguer de los 12 años a don Antonio, un proceso de liberalización. Los actores domésticos serían Ramfis y Balaguer en esa primera etapa, y obvio detrás arbitrando Estados Unidos con presencia directa en la República Dominicana. Es un periodo en que ingresan todos los sismos a nuestro país, en medio de una eclosión organizacional, las luchas libertarias por la conquista de los espacios públicos, de la calle, de las plazas, el castrismo que atraía a núcleos importantes de la juventud de clase media, el socialcristianismo también, la izquierda democrática, lo que hoy llamaríamos socialdemocracia, representada por el PRD, Vanguardia Revolucionaria, Alianza Socialdemócrata, etcétera. El 17 de junio en el Caribe me sorprende a mí como adolescente de 14 años la lectura de un manifiesto que constituyó un aldabonazo a la conciencia pública. Unión Cívica Nacional nacía con el endoso de más de 2.000 firmas de profesionales y comerciantes de las principales ciudades del país, en el momento en que la prensa estaba llena de espacios pagados para llamar a horas santas por el eterno descanso
del alma del ilustre jefe. Unión Cívica saca un programa de pelea, baluarte cívico, a través de La Voz del Trópico, con Millín Soto, también en Santiago, Briño Rafael Díaz, Lorenzo Perelló, el periódico Unión Cívica, con destacadas firmas, y bueno, un liderazgo encabezado por los hermanos Fiallo, Luis Manuel Vaquero, médico psiquiatra, Jordi Brosa, otro médico, factores, estos dos últimos, en la conspiración para liquidar a Trujillo. Ángel Severo Cabral, otro conspirador de la llamada oposición moderada, el doctor Fernández Caminero, y bueno, el espacio es el Conde, es el Parque Independencia. Allí se darán las primeras concentraciones y escucharemos a viva voz del doctor Fiallo el basta ya de esta dictadura de 31 años, y un llamado al doctor Balaguer para facilitar la transición. Llega también la tríada del PRD formado en el 39 en La Habana, con Miolán, Silfa y Castillo, el 5 de julio, recibidos en el aeropuerto por el ministro de Educación, el licenciado Emilio Rodríguez de Morici. Se entrevistan estos comisionados con Balaguer y con Ramfis, quienes le ofrecen garantías para que desarrollen sus actividades y formen su partido en el país de cara a elecciones pensadas al año siguiente, a mediados del 62. El Parque Colón, frente a este parque se establecerá el local. Yo participé tanto en las de Unión Cívica como las del PRD y después del 14 de junio, porque era la lucha por controlar la calle a las fuerzas del Trujillato que estaban plenamente instaladas. También Tribuna Democrática o Radio Comercial se constituirá en el vehículo más efectivo de la comunicación de esta nueva organización. Bosch llega el 20 de octubre del 61 y será un gran pedagogo de la democracia dominicana. La agrupación política 14 de junio se constituye el 30 de julio en asamblea en Las Mercedes. Son los muchachos de la resistencia que salen de la 40, de la Victoria, Manolo Tavares, Leandro Guzmán, con una aura extraordinaria de patriotismo y valentía. Dirigentes comunes de Unión Cívica, que era una organización patriótica y apartidista, como se presentó inicialmente. Dirigentes el 14 y de Unión Cívica eran el doctor Fernández Caminero, Rafael Albuquerque Sayas Bazán, Moncho Inver, Manolito Vaquero, arquitecto, y la doctora Cela Morel. El MPD, que estaba ya constituido desde el 56 en La Habana y que ingresó en el 60 al país bajo la consigna de lucha interna o Trujillo siempre, se sumó a estas jornadas libertarias que vivíamos los dominicanos. El viejo PSP, formado en la década del 40, ingresaron sus cuadros a cuentagotas, muy diezmados por las expediciones del 59, donde 30 y tantos dirigentes y militantes de ese partido fallecieron. El movimiento estudiantil va a surgir como una mecha que se incendiaría para pegarle fuego a la pradera libertaria. La Universidad de Santo Domingo formaría la NEU, la FED, que sería el nombre definitivo, y bueno, se constituirían los grupos Fragua de la izquierda, BRUC del socialcristianismo, el FUR de la izquierda democrática, y la lucha sería por autonomía, fuero, universitarios, que Balaguer consagrara mediante ley, con José Antonio Caro Álvarez sustituyendo al repudiado rector Machado. Remoción de las estatuas y de los profesores considerados personeros del trujillismo en la cátedra universitaria. Destacarían Armando Opelman, Asdrúbal Domínguez, Víctor de Camps, Antonio Cuello, Rodríguez Conde, Fernando Valle Pérez, un contertulio nuestro, Bernardo de Filló, Cayetano, Tony Isa. Bueno,
el movimiento estudiantil también cobraría espacio en la secundaria. Yo era estudiante secundario y formé parte de la fundación de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, de la UER, Unión de Estudiantes Revolucionarios. También competía en ese espacio la Juventud Revolucionaria Cristiana. El Liceo Presidente Trujillo de la avenida Trujillo Valdés cambiaría de nombre a Juan Pablo Duarte. El Patricio también ganaría el espacio de esa avenida, que es la avenida Duarte de hoy. El Puente Radamés cambiaría a Puente Duarte. El Parque Ramfis, bajo el predominio de Ramfis en el mando militar, cambiaría a Eugenio María de Hostos. Estábamos iniciando la destrujillización del país. El movimiento obrero surge también con FOUSA, impulsada por el Unión Cívica, CECITRADO, impulsada por el PRD, FOUSA Libre, que constituiría la CONATRAL, Robinson Ruiz López, con el apoyo del llamado movimiento sindicalista norteamericano, la CAS, con Henry Molina, social cristiano, Gómez Cerda, Gabriel del Río, los sindicatos azucareros, POASI, los portuarios, FENEPIA, una organización muy importante que agrupaba a los empleados de la administración pública y de las instituciones autónomas, FENAMA a los maestros, y también la AMD de los médicos, ADOMA, los abogados, los ingenieros y arquitectos, lo que sería el núcleo que hoy es CODIA, los odontólogos, farmacéuticos y también los empresarios, a través de la Asociación de Industrias, con Horacio Álvarez a la cabeza, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, los hacendados, los mayoristas, con el señor Gómez, don Adriano Gómez, un líder muy importante de Unión Cívica. Y bueno, ese sería un panorama en la parte organizacional. La prensa escrita, tendríamos el Caribe, que Balaguer le entregaría al doctor Germán Ornes Cuascú. Tendríamos La Nación, que cambiaría de conducción con un exiliado proveniente del MPD, Julio César Martínez, y luego Rafael Bonilla Aybar, bajo el Consejo de Estado, también del exilio, justamente el encargado de prensa y propaganda del movimiento que organizó las expediciones del 59. Tendríamos nuevos diarios como Prensa Libre, un vespertino dirigido por Bonilla Aybar, Renovación, dirigido por Julio César Martínez, la revista Hora, que fundara el doctor Molina Morillo, Cachafú, un semanario humorístico, a la cabeza Álvarez Castellano, Virgilio Alcántara, Juan José Ayuso, y con las caricaturas de Miche Medina, la prensa política, el 1J4 del 14, el Machete Verde de los socialcristianos, el Popular del PSP, Libertad del MPD, Claridad del Chino Ferrera, la comunicación radial con el Periódico del Aire por La Voz del Trópico de Bonilla Aybar, ante la prensa en la televisión con Pérez Reyes, Pitalú Garibay, y también Sea Usted el Jurado de Alberto Amengual, y por supuesto El Pueblo Cuestiona. Tribuna Democrática, vocero del PRD, Baluarte Cívico de Unión Cívica. Este es un cuadro de lo que fue la primera fase de la explosión libertaria del 61 a los inicios del 62. Qué interesante, José. Yo brillante, brillante, brillante. Aquí hay material para poder seguir ahondando en otros programas. Brillante. Todo lo que expone José, cronológicamente no falló en nada. Todo el cambio que él presenta es social, político, sociopolítico principalmente, guardando la distancia, por supuesto, es el cambio social que se da a principios también de Trujillo, cuando lo cambió todo, al subir al poder. Todos esos grupos pasaron, los grupos intelectuales, los grupos sindicales, los grupos intelectuales, pasaron a formar parte
de lo que llamó Balaguer en cierto momento la nueva sociedad, que Trujillo creó una nueva sociedad. Entonces, al desaparecer la dictadura, naturalmente surge una sociedad post-dictadura, que es la que muy bien, tan brillantemente y tan minuciosa ha descrito José. Sí, sin duda alguna. Yo quisiera ahora, con la venia de don Hercilio, que pudiéramos escuchar también un testimonio, una participación del doctor Fernando Valle Pérez, miembro distinguido de esta peña, y que también entonces, ¿verdad?, vivió aquellos acontecimientos y militó en defensa de la apertura democrática que se daba tras el ajusticiamiento del tirano. Así que tiene la palabra el doctor Fernando Valle Pérez. Bueno, gracias. En realidad, la exposición de José del Castillo me trajo realmente muchos recuerdos al presente, porque uno vivió todas esas cosas en esos momentos tan álgidos de la fase final, de los años finales de la caída de la dictadura y el proceso de transición que se produjo inmediato, y cómo quedó uno envuelto en aquel gran movimiento, ya con elementos ideológicos en la cabeza, porque yo procedo de una formación social cristiana, desde luego, y claro, con una relación muy estrecha con los padres jesuitas y sobre todo con el buen amigo, con el padre Vicente Rubio. Pero la realidad es que nos vimos involucrados porque teníamos que aportar nuestros conocimientos y nuestra juventud para tratar de enrumbar de la mejor manera posible la dirección que llevaba todo esto, aunque inmersos como estábamos en el problema, no podíamos dejar de pensar en las influencias foráneas, sobre todo norteamericanas, que tuvo sobre el evento. De manera tal que en esa participación tuve la oportunidad de formar parte de los primeros pasos del Partido Social Cristiano, del Partido Revolucionario Social Cristiano, y sobre todo del movimiento social cristiano universitario. Y los eventos que vivimos ahí en la universidad, que fueron realmente cuando todavía la policía entraba sin ningún tipo de autorización ni nada por el estilo. Es decir, irrumpía, desbarataba las manifestaciones que hacíamos, situaciones en las que me vi involucrado y a punto incluso de ser apaleado en varias ocasiones. Pero bueno, en una ocasión me salvé porque estaba tan sudado que el guardia no me pudo agarrar. Ahí en la Facultad de Medicina. Un momento que no se me olvida. A Asdrúbal Domínguez. En realidad, había mencionado después que se suspendió se cortó la comunicación, que uno se involucró en aquella época de juventud en los movimientos que estaban forjándose para enrumbar el país en otro sentido, la caída de la dictadura, y que mi participación fue muy activa en la formación del grupo universitario social cristiano, desde luego porque yo procedía de una cultura en ese sentido, y lógicamente fui también parte del Partido Revolucionario Social Cristiano, incluso parte de su dirigencia durante unos momentos. Así pues que me vi involucrado en la formación del movimiento Social Cristiano Universitario, el BRUC, que primero tuvo el nombre de Bloque Democrático Revolucionario Universitario, y después se le cambió al movimiento Urudú, le decía. Sí, BDRU. Sí, y después se le cambió
al movimiento, al Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, el BRUC. Bueno, fuimos parte de la federación en la gestación de la Federación de Estudiantes Dominicanos, no exactamente en sus principios, pero posteriormente sí, y competimos en la universidad, básicamente con el Grupo Fragua y con el FUS, que era el socialdemócrata, ¿no? De todas maneras, fuimos parte de la federación en esos años álgidos, en ese tiempo álgido, cuando se le otorgó ya finalmente la autonomía a la universidad, que fue Balaguer a finales de ese año, en diciembre, que ya hace la ley de fuero universitario, y estuvimos enfrascados en esas luchas internas dentro de la universidad, y desde luego a veces con acciones muy agresivas, muy fuertes, ¿no? Para el momento, pero de todas maneras así era la juventud y era lo que pensábamos, defendiendo nuestras ideas. Y claro, tuvimos esa participación. Luego, posteriormente, para las elecciones que ganó el profesor Bosch, pues nos constituimos también en defensor de ese gobierno. Yo recuerdo muy bien cuando el golpe de Estado, que también tuvimos que correr, porque andábamos repartiendo volantes y folletos contra el golpe de Estado. Y fueron situaciones muy difíciles, que luego prosiguieron hacia nuestra participación ya en el plano médico, más que nada de la Revolución de Abril del 65. Pues ya yo había salido de la universidad, ya estaba trabajando como médico del Hospital Gautier, pero estaba, como residía en la zona constitucionalista, pues yo iba al hospital y regresaba. Y así me mantuve, y sobre todo dando asistencia en el Hospital Padre Villini. Pero ya las cosas las hice ya desde un punto de vista más médico que otra cosa. No sé si puedo abordarle otra cosa, pero yo creo que eso. Ronaldo. Para ser elaborado muy rápido así. Y en la revolución, la familia de Fernando fue damnificada de un morterazo de el ataque del 15 y el 16 de junio. No, del 29 de agosto. La zona constitucionalista. El 29 de agosto en la noche. Fue el 29 Sí, se quemó mi casa y otras más. Yo me quedé con la ropa que tenía puesta. La de los Ricard Heredia se quemó y murió también don Meme Ricard Heredia. Qué importante. Serán hechos que en programas subsiguientes tendremos que abordar. Doctor Ronaldo, ¿tenía algo que decirnos antes de pasar a don Ercilio? No, está bien. Sí, adelante, doctor Cruzeta. Sí, en el desmonte que también explicó José del Castillo, es bueno traer a colación en ese periodo que va del tiramicidio al 19 de noviembre, el día que se van los Trujillo, prácticamente en ese periodo de 5 meses y 20 días, empezó prácticamente el desmonte también de muchísimas disposiciones groseras de la era. Por ejemplo, se prohibió el servicio militar obligatorio, se quitó el famoso 1.5 de impuestos a todos los empleados públicos, y así muchísimas disposiciones, pero el régimen también quiso emular la figura de Trujillo. Se creó una famosa medalla para los militares que confrontaron la expedición del 14 de junio. Se declaró el 30 de mayo Día de Duelo Nacional en honor a Trujillo. O sea que fue una época que se quiso conservar parte de la memoria de Trujillo, pero también se tomaron algunas medidas. También se aprobó la ley de autonomía municipal para darle más poder a los municipios. O sea que fue una época de semi-transición, por decirlo de alguna manera, más profunda,
se da a partir del 1 de enero del año 62 con el Consejo de Estado, con la ley de confiscación, la creación del Tribunal de Confiscaciones, el reconocimiento del fuero y autonomía a la UAS, etcétera, etcétera. Pero en ese periodo corto de la muerte de Trujillo hasta la huida de los Trujillo, se dio esa situación dual, podríamos decir. Sumamente interesante ese aporte. En verdad, dirigiendo el país y al mismo tiempo enfrentando algunas de las legislaciones trujillistas. La Secretaría de Recuperación de Bienes, que es muy Muchas importante, gracias. que es la base de bienes nacionales. La era de Trujillo se prolonga, ¿no? La era de Trujillo no desaparece con la muerte de Trujillo y con la ascensión al poder de Balaguer todo lo álgido que hubo en ese periodo de Balaguer hasta el Consejo de Estado, todo lo que sucedió hasta la llegada de Bosch al poder. La era de Trujillo realmente, para darle un cierre histórico, hay que seguir analizando todos los pormenores desde la muerte de Trujillo hasta el movimiento que llaman Revolución de Abril. Correcto, así es. Es un periodo sumamente fecundo. Y es paradójico algo importante que no se ha resaltado. Claro, no ha sido resaltado. El hecho de que justamente a Juan Bosch, una figura cimera del exilio y de los movimientos antitrujillistas regionales, ¿verdad? Un aliado de Betancourt, de Figueres, de Arévalo, de Muñoz Marín, etcétera, en la región, o sea, décadas de lucha contra Trujillo, justamente en el plano político, porque los guardias son los únicos que dan golpe de Estado, es derrocado Juan Bosch por los antitrujillistas del frente interno y por los antitrujillistas del exilio. Por consiguiente, ¿quiénes encabezan la firma, políticamente hablando, de ese golpe? Viriato Alberto Fiallo, Juan Isidro Jiménez Grullón, Horacio Julio Ornes, héroe de la expedición del 49 de Luperón, el general Ramírez Alcántara, héroe de la revolución costarricense, expedicionario antitrujillista constante, Mario Ritvitini, del exilio antitrujillista en Nueva York y Puerto Rico, y así por el estilo, todos antitrujillistas. ¿Quién encabeza el triunvirato? Un socio de la oficina de abogado de mi padre, don Emil, muy respetado, que tuvo como 12 o 13 veces preso con los Trujillo, vivía prácticamente preso, don Emilio de los Santos, de un bufete de antitrujillistas, Francisco del Castillo, mi padre, Eurípides Roque Román, Eduardito Rivas Herrera, de los fundadores, junto a mi padre, del Partido Revolucionario Dominicano Democrático en el 43-44. Partido clandestino. Entonces, esa es la gente que derroca a Juan Bosch. Una paradoja. Los antitrujillistas de afuera y de dentro se coaligan para hacer explotar lo que el propio Bosch llamó el experimento democrático del 63. Pero también esa eclosión organizacional, esa dispersión en el movimiento sindical. Cuando se creó el Sindicato Unido después de la Revolución del 65 en la Romana, se fusionaron 35 sindicatos, porque había paralelismo sindical. Aquí fue una eclosión organizacional que no contribuyó a la estabilidad política en ese periodo de transición. Sumamente interesante, y es un tema que vamos a el doctor Morel. Sí, nos estamos saltando acontecimientos importantes que ocurrieron. Precisamente, doctor, si usted me permite un de orden, a eso me iba a referir, que queríamos hacer una pequeña serie para que don Ercilio nos hablara algo del 20 de octubre, si hablara algo de la salida de los Trujillo y del golpe del 18 de enero, y que con el Consejo de Estado usted nos pudiera hablar un poco del proceso de destrujillización
incluido su participación en la Fiscalía de Jurisdicción Nacional, el doctor Rafael Valera Benítez. Vamos a ver si reconducimos entonces que don Hercilio, si lo tiene a bien ahora en rol de entrevistado, si quiere, pero de actor más que todo, de esos hechos, nos hable un poquito de lo del 20 de octubre, pasamos a 19 de noviembre y luego entramos a enero del 62. Si el tiempo lo permite, ¿no? Si el tiempo lo permite, aunque sea brevemente. Yo me siento mayúsculamente satisfecho porque era algo anhelado por mí, poder hacer un programa de esta magnitud, que llegue realmente o que llegara realmente a los que ignoran la historia dominicana, pero de manera especial a la juventud dominicana, para que se compare la juventud de ayer con la juventud de hoy. En el caso nuestro, siempre digo que no fui de los primeros, no fui de los organizadores, sino a mí se me buscó el 20 de octubre en horas de la mañana para que fuera a la calle Espaillat, habida cuenta de que Balá, que ya había destruido el local del MPD en la José Trujillo Valdés en el 60, estaba amenazando él con ir a quitar la alambrada que se puso, porque en el 20 de octubre comienza el día 12 o 14 por ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando muy bien, como decía Castillo, se destruyó la universidad con la expulsión de Machado, de los profesores calieses y todo ese tipo de cosas, quitar las estatuas y todo eso. Ellos decidieron trasladar esa lucha al centro de la ciudad. Por eso sucedió lo que sucedió el 19 de la noche, que fue que se alambró, varias calles se alambraron para que nadie pudiera pasar. En horas de la mañana del 20 de octubre, yo vivía en Jacinto de la Concha. Yo no estaba muy bien de salud, tenía un problema de unos ganglios y me fueron a buscar dos cantantes que después lo negaron, que ellos no fueron. Fueron ellos a decirme que Balá iba a quitar o enfrentar a los jóvenes de la calle Espaillat. Don Hercilio, quizás sea bueno, exacto, si usted lo tiene bien, como dice don Hito, explicar brevemente quién era José Antonio Jiménez Balá. José Antonio Jiménez Balá era una bestia, por llamarlo de alguna manera, que me perdonen las bestias, que se dio a la tarea, un trujillista enfermo, un loco. Él tenía una ebanitería y él hacía parte de los trabajos de ebanitería al gobierno de Trujillo, según me dijeron. Pero él aprovechó la muerte de Trujillo para salir a buscar casa por casa donde sabía que vivía un trujillista, un antitrujillista, para agredirlo. Las mujeres salían desnudas a la calle, ellos con 30 o 40 hombres con palos, con piedra, con revólver, en fin, maltratando la ciudadanía. Y ya venía con la experiencia de haber quemado el MPD. Y realmente yo personalmente tenía una inquina con él que quería comérmelo. Por eso sucedió lo que sucedió el día 7 de cuando se quemó Radio Caribe. Él amenazó con ir a quemar el local del PRD que estaba frente al Parque Colón, y cuando llegó el rumor nos dividimos. Una parte salió para Radio Caribe, que yo no sabía de eso, y otra parte salimos, entre lo que estaba Hercilio Veloz, a enfrentar a Balá a su propio terreno. Él vivía en ese momento en la calle Caracas, casi aquí en el Doctor Betance. Y fuimos, perdón. La Márgara. Exacto. La Márgara se llama ese sector. Exacto. Márgara. Ok, en el puentecito por ahí. El caso es que cuando fuimos un grupo de 10 o 12 o 15 tal vez jóvenes, a vocearle, a provocarle a él, todo el mundo armado, fuertemente armado de piedra y palo también. Bueno, él salió con la pistola y resulta que un señor, yo siempre lo digo porque honrar honra y la verdad es para decirla, un simpatizante del PRD, le decían La Sigua, con unos espejuelos negros, un muchacho alto, el señor alto, se salió del grupo nuestro
y cogió una piedra en la mano y se acercó tal vez 5 metros, no sé, y le dio una pedrada en la boca a Balá y lo derrumbó, como le dicen, en los dientes, todo. Cayó pataleando, muriéndose. Todo el mundo, nosotros pues nos desparpajamos, salimos por José Trujillo Valdés bajando y bueno, matan a Balá, todo ese tipo de cosas. Al día siguiente aparece en uno de los periódicos de comunistas agreden al patriota Balá. Es decir, todo ese tipo de cosas sucedió. Pero ¿qué pasó? Palero, Balá. En vez de decir palero, exacto. El caso es que el 20 de octubre él amenazó con ir a quitar la alambrada. Ya la juventud universitaria había destrujillizado la universidad. Como yo tenía esa inquina contra Balá y había salido por primera vez mi nombre en el periódico al día siguiente de la pedrada en la boca, pues me fueron a buscar 2 cantantes que lo negaron después, que no fueron ellos. Y yo me incorporé. No estaba bien de salud, pero me incorporé. Me incorporé porque realmente yo consideraba que ya había que terminar con lo que quedaba de los Trujillos. El caso es que yo llegué a las 2 de la tarde, 2:30, y me reciben con los brazos abiertos Papito Johnson y un joven que era una figura que lo tenían los cívicos como para rayo y como el hombre que detectaba a todo el mundo. Rafaelito Bueno se llamaba él. Rafaelito Bueno. Rafaelito Bueno. Rafaelito Bueno, que vivía, la familia de él vivía en la Francisco Cerón, donde yo vivía también. Bueno, Rafaelito Bueno. Una turba de cadenuces. Exacto. Sí, pero la turba de cadenuces era para atacar a los calieses. A los calieses. Yo tuve que intervenir varias veces, que me dieron sin querer, queriendo defender a alguien que no era calié. No era calié, él era evangélico y era mudo. Y todo el mundo pensaba que era un calié que nunca hablaba ni nada. Eso fue frente a la Casa Velázquez que me pasó eso. Volviendo al 20 de octubre, ese día cuando llegamos ahí, en el caso mío, 2:30 de la tarde, Papito Johnson y Rafaelito Bueno, cuando me vieron llegar, conociendo el enfrentamiento que tuvimos con Balá, me abrazaron, hicimos lo que tenemos que hacer en ese momento. Empezamos a romper cantarillas, a buscar piedras, palos, en fin, no había un arma, creo que alguien tenía un cuchillo. Y tomamos las azoteas de las calles Payat, 53, 55 y otras casas más. El caso es que todo eso era esperando que llegara Balá. Bueno, a las 5 de la tarde no llega Balá, llega la policía, comandada por Caonabo Fernández. Caonabo Fernández era el que estaba dirigiendo, pero el de la tropa, el que estaba delante era Tuto Colón. Y todos estábamos en la azotea. Cuando suena la primera ráfaga, todos dijimos que no era Balá, porque Balá no atacaba con armas, sino con palo y piedra y machete y cosas de esas. El caso fue que nos subimos a las azoteas, tomamos las azoteas para defendernos de la policía. La policía empezó a romper puertas y a subirse a los edificios. El caso es que Ercilio Veloz fue el último en salir con una piedra en la mano, dándome palos desde el 3er piso hasta la calle. Y ahí cuando llego es cuando Tuto Colón dice, y quedaban más, y se quita su cosa de hierro, que se pone y me da por la cabeza, y yo ahí sí me mareé, no con los palos que me dieron. Nos meten en una perrera, eran como 4 o 5 perreras estacionadas con el frente hacia el Conde, de una manera incorrecta. Llenaron todas las perreras de jóvenes heridos. Parecía que hay una orquesta quejándose. Yo tenía varios palos en la cabeza, tenía un brazo que yo pensé que tenía el brazo roto, y nos llevan al Marión. En el Marión nos curan, pero ya usted sabe cómo se cura al enemigo. El caso es que ustedes saben que el que bota mucha sangre, como en el caso mío, pues le da sed. Y yo le pido a un oficial, no distingo el rango, pero tenía varios ramos, que quería agua porque tenía mucha sed. Y él hizo lo que, desde su punto de vista, era lo que tenía que hacer. Me agarró por aquí, y era medio fañoso, y me dijo, ¿tienes sed, comunista? Toma. Y me dio un empujón. Y yo caí sin conocimiento. Después me enteré que era
el odontólogo Cestero, que era supuestamente uno de los odontólogos de Trujillo. Tenía su consultorio ahí en el edificio del Palacio. Ahí nos meten de nuevo en la guagua. Varios quedaron internos en el Marión, como Carlos Olivero Guzmán, que fue muy herido, otros más que no recuerdo los nombres, porque no nos conocíamos. Yo conocía 4 o 5, pero no conocía a los demás. Fue un llamado que el pueblo bueno, ustedes conocen cuando el pueblo quiere incorporarse en esos acontecimientos. El caso es que yo conocía 4 o 5. Bueno, ahí nos llevan de nuevo, o por primera vez, a la policía. Llenan 2 o 3 perreras de jóvenes, todos heridos. Nos llevan, nos meten en una celda. Pero ¿qué pasa? Como Bosch llegó ese día y una comisión de la OEA, delegados de la OEA que vinieron adelante, porque a la OEA venía después a algo especial. El caso es que tienen a Balá preso ahí. Balá no fue a la calle Espaillá, sino la policía lo tenía preso ahí. Y cuando llegamos nosotros, Balá lo que comenzó fue: ¡Viva Trujillo! ¡Abajo los comunistas! Ese tipo de cosas. Nos sacan de ahí y nos llevan a la explanada de la policía, donde toman las fotos de los que son delincuentes, de los que, en fin, de lo que la policía... A fichar, exacto. Después que nos toman las fotos que yo la guardo con mucho respeto, no porque yo esté ahí, no porque estamos el grupo ahí, pues Gustavo Bisonó Mera, muchacho de Santiago, hermano de Milagros Bisonó, alguien que decía que era amante de Balaguer, le dice Gustavo al jefe de la policía, que bajó del tercer piso, Marco Jorge Moreno. No, Marco Jorge Moreno bajó y muy pacíficamente nos saludó a todos y nos dijo que cómo nos habían tratado a nosotros ahí. Y todo el mundo dijo: bueno, aquí en la policía no ha pasado nada, solo que nos tienen preso junto con Balá y nos está amenazando. El real supuestamente se indignó y mandó a Balá con sus gentes para otra celda, que después me dijeron que era un sótano que había ahí para las personas que eran peligrosas. Sucedió eso. El caso es que al día siguiente, llegaron 2 guaguas de la aviación militar, la pusieron frente a la policía para que mandaran a los jóvenes para San Isidro. Y Marco se opuso porque la orden quien llamó fue Tunti Sánchez, fue el que llamó supuestamente de parte de Ramfis. Después investigamos que tal vez fue una cosa de parte de él. Pero en conclusión, Marco Jorge Moreno dijo que no nos iba a mandar, que viniera él a buscarnos nosotros si él quería tenernos allá. Pasó eso así, hasta que el día siguiente, en la noche, llevaron cena. Yo no cené, no podía comer, tenía un culatazo en el lado izquierdo, no podía, botando mucha sangre todavía. El caso es que algunos cenaron, pero como a las 11 tal vez, todo el mundo llorando, quejándose del dolor, llega un médico, a un supuesto médico, y dice que aquí hay unos calmantes para los que tengan dolores, y todo el mundo voció: no, tomen, que eso para envenenarnos a todos aquí juntos. yo realmente tenía tanto dolor que yo me tomé mis 2 cápsulas que me dieron. Me las tomé. Sí, exacto. Y me hicieron bien porque amanecí con menos dolor. O sea, ahí estuvimos hasta las 5 de la tarde, que nos llevan al Palacio de Justicia a entregarnos a nuestra familia. Pero resulta que mi familia vivía en San Francisco de Macorís. Yo vivía con mi tía aquí, era la única familia que tenía. No fue el último en salir. Había un comandante, un segundo teniente, apellido Aguiló Sánchez, que era el que comandaba el destacamento del Palacio de Justicia. Conocía a mi tío y le dijo al fiscal que me entregara a él, que él se hacía responsable. Me dio 25 centavos para que yo me fuera, pero me fuera como agarrándome el pantalón, porque la correa se quedó en la policía, bañado en sangre, la bota, todo. El caso es que cuando llego a mi apartamento, Jacinto de la Concha 65, encuentro el apartamento sin nada, absolutamente nada, consola,
fotos, nevera, todos se los robaron esa noche, otros lo tiraron, como la foto de mi madre, en fin, lo tiraron abajo. Es decir, eso fue a grandes rasgos, que pudiéramos nosotros ampliar más sobre esto en nombre de la 20 de octubre. Sí, la 20 de octubre fue una agrupación que se creó porque los cívicos, que fueron muy hábiles, crearon un movimiento llamado Agrupación 20 de octubre. Nosotros al llegar, un grupo al llegar, de lo que sí participamos, pues le dimos no un golpe de Estado, sino lo expulsamos a ellos y nosotros cogimos la dirección. Digo nosotros, no yo el primero, sino un grupo, cogimos la dirección de la agrupación 20 de octubre. Esa agrupación, en cierta medida, no tenía filiación política, no pertenecía a nadie. Éramos amigos del MPD, del 14 de junio, del PRD, en fin, de la oposición, menos de los cívicos. Porque los cívicos recogieron un grupo de jóvenes e hicieron ¿cómo le llaman? Un expediente contra Joaquín Balaguer y contra Caonabo Fernández. De esos que firmaban ese expediente contra Joaquín Balaguer, solo uno, apellido de nombre Modesto Medrano Monción, alias Guayabita, participó en los sucesos de la calle Espaillat. Los otros eran jóvenes callejeros, muchachos de pueblo que lo pusieron a firmar. Por cierto, el expediente quien lo hizo fue Severo Cabral, que era abogado, aparentemente muy buen abogado, contra Joaquín Balaguer. Pero pasó algo para que ustedes vean cómo son las cosas de la política y esos acontecimientos. Juan Bosch llega el día 20 y él quiso conocer a los patriotas de la calle Espaillat, a los héroes de la calle Espaillat, y de los cientos y cientos que participamos, desde los bomberos, calle Espaillat, calle Padre Villini, en fin, fuimos 8 a oír a don Bosch, a oír lo que él quería decirnos. Él nos abrazó a todos, nos felicitó y dijo: ¿y nosotros? Dijimos: no, somos nosotros solamente. Nos habló de la democracia, yo quedé enamorado de todo lo que él me dijo y por eso me incorporé inmediatamente a colaborar con él sin ser del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces pasé a ser dirigente de la agrupación 20 de octubre y un colaborador político del profesor Juan Bosch. Esto realmente le estoy haciendo a grandes rasgos cosas, le estoy diciendo, que está ligado a la agrupación 20 de octubre, que tengo que decirlo porque estaría inconcluso. Cuando Bosch gana, derrocan a Juan Bosch, la agrupación 20 de octubre fue uno de los movimientos que más lo apoyó. La policía destruyó el 14 de junio, el PRD, y por último a la agrupación 20 de octubre, lo tiró todo a la calle, nos persiguió a nosotros, nos mataron un dirigente de una trompada, Belisario Peguero, una trompada en el estómago que le dio, le decíamos el curita. Es decir, todas esas cosas las pasamos nosotros, pero en ningún momento Ercilio Veloz fue de los principales protagonistas, sino un participante. Ahora, ¿qué pasa? Que como siempre a mí me gustaba la radio, tan pronto formamos la agrupación 20 de octubre, yo sugerí que buscáramos un programa de radio para atacar a los calieses, a Balat, a todo el mundo. Y eso hizo que el programa, pues, cogiera una gran audiencia. Entrevistamos a Manolo Tavares, a Buellón, a los hermanos de Rodríguez Chavarría, Vinicio y Rubén Echavarría, en fin. El 14 de junio tenía un programa en la emisora Onda Musical y nosotros en La Voz del Trópico. Yo seguí en La Voz del Trópico hasta que derrocan a Juan Bosch. Yo seguí ahí. Y recuerdo algo que lo tengo que decir porque todo viene concadenado, que el día 20 de septiembre, 5 días antes del golpe de Estado, 5:30 de la mañana, ya tenía un programa que se llamaba Informativo Matinal, se aparecen 6 señores allí, y se le puede llamar señores. Había uno que se llamaba Máximo Fiallo, que hablaba medio fañoso en él. Había un señor con mucho oro en la boca, pero quien me puso la pistola aquí, te he dicho que sale aquí, fue Máximo Fiallo. Máximo. Y quien coge el micrófono en ese momento es Tomás Reyes Cerda. Eso sucedió. Yo no cogí para mi casa, cogí para la casa de Manolo Tavares, que vivía en la Caonabo, esquina Rosa Duarte. Cuando llego y toco, abren la puerta
Y Manolo me dijo, no me diga nada, yo sé, esto se jodió, este gobierno se jodió. Hasta ahí llegó. Pero hay algo que está también ligado a la 20 de octubre, y fue que Máximo López Molina, cuando hizo el movimiento guerrillero, que lo deportaron, dejó unas armas en la casa de un amante que él tenía en Los Minas. Cuando dan el golpe de Estado, esa mujer me llamó desesperadamente para que fuera a sacarle esas armas allí. Eran armas que estaban muy bien cuidadas, envueltas en lona y con una correa muy ancha. Y lo que es la juventud, yo paré 2 carros públicos que eran a 25 centavos, la carrera eran creo 50 centavos, y metí en cada carro una funda con las armas, y la enterramos, me la llevé a la Mauricio Báez, detrás de Fasaco, y en la casa de una persona que vive, yo no hablo de nada si no hay un testigo que vive, que pueda atestiguar esto. En la casa de Carlos Olivero Guzmán, ahí enterramos las armas, hasta que Luis Ibarra Río, hermano de Julito, fue una noche a la universidad, porque estábamos exiliados en la universidad, estoy hablando ya del golpe de Estado, fue de parte de Manolo a que facilitáramos las armas para cuidarlas, pero no nos dijo nunca que estaban preparando la ida a las montañas. Es decir, eso sucedió, o en eso participé, y en otras cosas más. No hablo porque lamentablemente no hay testigos que puedan decir. Sin embargo, hay un testigo. Nosotros hicimos un trabajo de tipo, si cabe el término, terrorista, y fue cuando ya Manolo en la montaña, Juan B. Mejía nos va a ver un día y nos dice lo siguiente: vengo de parte de Manolo para que ustedes dos, Carlos Baitizol y yo, imitáramos a Manolo disque desde la Cordillera Central. Y me dieron un cassette, lo escuchamos varias veces. Nos metimos en el closet de un señor llamado Pocho Espinosa, que era un comentarista hípico, muy vocista él, y ahí grabamos. Llegamos a grabar 3 programas nada más, y lo tiramos en la noche, a las 11 de la noche lo tiramos al aire. En un carro de Mamellón, carro Cadillac grande, había un transmisor, y desde ahí hacíamos las transmisiones. Hasta que para el cuarto va a verme alguien que ustedes todos conocieron, Mario Rivitini, me dice: vine a verte porque ya el departamento secreto tiene, saben que son ustedes que están haciendo eso aquí. Deja eso porque mañana estarán presos todos. Es decir, cosas que si nos agarraban a nosotros no la íbamos a pasar bien, tratando de imitar a Manolo desde la Cordillera Central. Y otras cosas más que nos llevaríamos parte del programa. Es decir, que a grandes rasgos le he dicho lo que fue la agrupación patriótica 20 de octubre, producto del suceso de la calle Espaillat. Muchas gracias, don Ercilio, en ese rol, de verdad, tan destacado y tantas cosas importantes. Yo no sé de cuánto tiempo más disponemos, don Ercilio, para... De 15 minutos. 15 minutos. Bueno, sí. Entonces... Después de la pausa. Quisiera que... Después de la pausa, 15 minutos. Ajá, después de la pausa. Vamos a la pausa ahora. Continuamos, amigos, con este programa que para nosotros es algo que nos ha llenado de satisfacción, porque este programa yo lo anhelaba, quería algo así, donde pudieran participar personas y que cada uno emitiera su opinión, sin importar a qué parcela política perteneció o pertenece, en fin, que pudiera hablar de esos acontecimientos, tanto de la era de Trujillo como los acontecimientos después de la muerte de Trujillo. Y naturalmente hay que contar todo esto. Ya la revolución y la participación nuestra será en un futuro programa. Así es, muchas gracias, don Ercilio. El próximo programa, pues sí, se lo vamos a poder dedicar con más desarrollo de tiempo al golpe de Estado, al gobierno de Bosch, al golpe de Estado, triunvirato, ¿verdad? Pero hoy nos quedan, como usted nos señalaba, estos pocos minutos que yo quisiera, salvo mejor parecer de todos, dividirlo entre el doctor Cruz Infante y el doctor Morel. Esto por lo siguiente: para que el doctor Cruz Infante nos enmarque brevísimamente 2 hechos que dieron como resultado
el gobierno del Consejo de Estado de enero del 62. Me refiero a la salida de los Trujillo con el golpe de Rodríguez Echavarría y vamos a decir la conformación, la huelga promovida sobre todo por el sector cívico de diciembre, que da entonces, acelera la presión para la salida de Balaguer, y esto da como resultado el Consejo de Estado. Esto así, para que el doctor Morel Cerda nos pueda, en esta última parte, entonces, explicar a grandes rasgos cómo se articuló la política judicial de destrujillización, especialmente con lo que tiene que ver con la Fiscalía de Jurisdicción Nacional, juntamente con Rafael Valera Benítez y otros distinguidos juristas. Entonces, doctor Cruz Infante, enmárquenos ese intenso lapso que va de noviembre a enero con el Consejo de Estado, aunque sea así de pinceladas rápidas. El Consejo de Estado no fue una creación espontánea ni improvisada. Esto forma parte de todo el entramado que desde Washington se inició a raíz de la muerte de Trujillo. Cómo organizar en la República Dominicana un régimen de transición que impida el dominio de los trujillistas, pero que al mismo tiempo no sea influenciado por el castrocomunismo. De manera que entonces hay todo un ejercicio encabezado por Arturo Morales Carrión, que tenía una columna en la revista que se publicaba en esa época, la revista Hora, Militancia Democrática. Vinieron una serie de técnicos y asesores que estaban trabajando fundamentalmente con el objetivo de indoctrinar a sectores de las Fuerzas Armadas, sectores políticos, porque todo lo que se quería era un gobierno de transición. Ese gobierno de transición con Ramfi y Balaguer en el poder era difícil de articular, porque la única clase política con experiencia que había en el país eran los dirigentes del Partido Dominicano. La lucha que hubo para cerrar el Congreso trujillita fue inenarrable, porque las figuras que estaban ahí eran la figura dominante de la política, de la lucha de unión cívica. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo que fue integrar un gobierno que iba a ser presidido por Balaguer temporalmente, con figuras prominentes como fue el licenciado Rafael Filiberto Bonelli, el doctor Nicolás Pichardo, que había tenido un rol muy importante desde la universidad, entre los conflictos que se habían dado en la universidad, y demostró tener una capacidad, un hombre superdotado con una gran experiencia. Los dos sobrevivientes del manicomio y un representante de la iglesia, que fue en ese caso Monseñor Pérez Sánchez, y se armó este grupo llamado Consejo de Estado. Todo esto bajo el manto de Unión Cívica, que tenía como interés único sacar a Balaguer para tener el control absoluto, hecho que se cumplió en enero a raíz de los acontecimientos que ya se han narrado, de la balacera en el Parque Colón, y que conllevó el asilamiento en la nunciatura de Joaquín Balaguer. Entonces, el licenciado Bonelli, que era vicepresidente del Consejo de Estado, pasó a presidirlo,
y en lugar de él, la vacante que se produjo, se incorporó entonces al doctor Donald Lee Cabral, que era en ese momento, estaba en Israel, en una misión, y allá se enteró de que había sido escogido para formar parte del Consejo de Estado, que comenzó con una misión fundamental, que era celebrar elecciones a final de año. Esta lucha se caracterizó por la formación de las organizaciones políticas y todo aquel alineamiento social que magistralmente José del Castillo hace un momento describió. Esa fue la tarea fundamental del Consejo de Estado, independientemente de intencionalidades o deseos de algunos de sus miembros de traspasar el límite de su mandato o de querer participar directamente en las elecciones que se celebraron en diciembre del año 1962 y que la ganó el profesor Juan Bosch, derrotando a Viriato Fiallo, que era el candidato de Unión Cívica y el preferido por el Consejo de Estado, a excepción de Inver y Amiama, que tenían simpatía e inclinaciones por Juan Bosch. Gracias, doctor Morel. Por Cruz Infante. Vamos a pasar a Diógenes Céspedes. Tenía algo que decir. Sí, a contarle ahí toda la concurrencia de la Peña Sabatino, que don Enrique Cabral se encontraba en una misión del Consejo de Estado en Israel como secretario de Estado de Relaciones Exteriores, que era en ese Consejo de Estado. Él no había llegado a Israel, él se devolvió de Roma. De Roma se devolvió. No, ok. Bueno, es que en estos salomones que hay aquí, hay que estar muy atentos. Están cruzando. Yo tengo que intervenir. Yo oí a Donald Lee decir que cuando él llegó a Israel se encontró que el recibimiento que le dieron, que lo estaban esperando, era el vicepresidente. Era en la condición del presidente. Y yo, ¿qué pasa? Y le dijeron, no, que usted acaba de ser escogido para formar parte del gobierno. Como vicepresidente. Eso oí yo a Donald Lee decir. Bueno, entonces, pero... perdona, pero ahí se está cruzando el episodio del triunvirato. Del Consejo de Estado. Me toca a mí ahora. Sí, eso es, doctor Morel. Vamos con usted. Yo solamente quería resaltar, para no romper el orden cronológico, que recordemos que el 18 de enero del 62 hubo el primer golpe contra el Consejo de Estado. Es decir, que eso hasta ahí duró el primer Consejo de Estado, ¿verdad? El segundo Consejo de Estado se articula, ¿verdad? Ya interviene don Humberto Bogar, y se produce todo el tema, ¿verdad? Ese fue el ametrallamiento del Parque Independencia. Exactamente. Y el contragolpe, cuando ya Fernández Domínguez y el grupo hacen preso a Rodríguez Echavarría. Exactamente. Y entonces ahí vamos a dar paso, Domínguez. Exacto, al doctor Morel, para que él nos explique cómo pasaron cosas interesantes en esos meses que tienen que ver con un intento, una articulación institucional para intentar abonar a la destrujillación y al enjuiciamiento de los crímenes del trujillismo. En este aspecto, el doctor Morel jugó un rol importantísimo, como ya dije, en el marco de la Fiscalía de Jurisdicción. Vamos a comenzar con noviembre del año 1961. En ese año ocurrieron cantidad de acontecimientos a los cuales yo no me voy a referir porque tomaría demasiado tiempo. Me voy a centrar en uno solo, es en la formación de la Asociación Dominicana de Abogados. Convocamos a los abogados, yo me sumé a un grupo, convocamos a todos los abogados al local de la Asociación Médica Dominicana que estaba en el Arzobispo Noel frente al Parque Independencia. Entonces ahí
concurrieron abogados trujillistas y abogados antitrujillistas. Entonces se formó un lío tremendo ahí, porque ahí entonces los trujillistas quisieron boicotear la reunión, y lo que se hizo fue repudiarlos. Ellos salieron. Entre los que salieron estaban Lolito Tejeda Díaz, que era fiscal del distrito, Manolín Goico Castro, que era secretario de Trabajo, y etcétera. Un grupo se fue, los demás nos quedamos. Entonces, los que nos quedamos, firmamos un acta donde quedó preconstituida la Asociación Dominicana de Abogados y convocada para una segunda reunión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que todavía no era autónoma. Y ahí, en la reunión de la universidad, fue donde quedó ya queda constituida la Asociación Dominicana de Abogados, presidida por Bienvenido Mejía y Mejía, que vino a ser después el encargado del departamento de destruyización. Bueno, y en el año 62 comienza el gobierno del Consejo de Estado presidido por Bonelli, y ahí entonces ellos yo diría que un intento de catarsis. Ellos crearon un departamento de destruyización, promulgaron una ley que prohibía la actividad destruyista, toda una serie de acontecimientos que para mí yo lo veo como un intento de catarsis, pero que no podía ser una catarsis completa, porque todos los integrantes del Consejo de Estado habían sido trujillistas, y había que crear una comisión de la verdad para eso, y realmente no había las condiciones para hacerlo. Entonces, ahí yo fui llamado por el Consejo de Estado. Doctor Morel, disculpe, solamente para decirle que nos informa don Ercilio que nos quedan 4 minutos de programa. Muy bien, voy a sintetizar. Sí. Yo fui llamado a la justicia, no precisamente primero para el Tribunal de Jurisdicción Nacional, para la Fiscalía, sino después que ya la Fiscalía tenía como 2 meses funcionando. Y cuando yo llego ahí como ayudante de Pepe Valera, que era fiscal de Jurisdicción Nacional, habían más de 350 fiscalías presos, y había comenzado ya el juicio de las hermanas Mirabal, que se estaban enjuiciando al Cinio, Peña Rivera y todos los demás. De modo pues que la Fiscalía no tenía quien atendiera los asuntos administrativos para la aceptación de la querella y todo lo demás. Ahí es que me llaman a mí, y yo paso a la Fiscalía como abogado ayudante de FP. Pero de hecho yo era prácticamente el fiscal en asuntos administrativos, y le mandaba a buscar presos gente y demás y todas esas cosas. La Fiscalía hizo un trabajo más o menos aceptable, pero con sus limitaciones, porque nosotros, valiéndonos de que la tiranía había sido una causa de suspensión de la prescripción, pudimos abarcar prácticamente toda la tiranía de sus comienzos, pero obviamente los actores del año 30 habían muerto casi todos, ¿verdad? Quedaba vivo el general José Estrella en Santiago, quedaban vivos Pichilín y Onofre, que eran 2 sicarios de José Estrella. Yo, desde que entré, mandé a buscar preso a Pichilín y Onofre. Mandé a buscar preso a Félix W. Bernarduino, mandé a buscar preso a una serie de personajes que tuvieron el coronel retirado Joaquín Cocohijo, Asun Carmente, etcétera, etcétera, una serie de personajes que fueron allá presos. Yo tuve que interrogarlo a todos,
lo que hice fue preparar, instrumentar un expediente y mandarlo a la Fiscalía de Jurisdicción Nacional, a la Juzgado de Instrucción de Jurisdicción Nacional, que estaba encabezado por el doctor Vinicio Cuello. Vinicio y yo hicimos una gran liga, una gran amistad que duró hasta que se murió. Yo preparaba, instrumentaba los expedientes, los mandaba al juzgado de instrucción y de ahí pasaba a la jurisdicción de juicio. Pero yo duré poco tiempo en la Fiscalía de Jurisdicción Nacional, porque yo duré apenas como 3 meses. De ahí pasé a ocupar otros cargos en la administración pública. Y cuando ya pues está finalizando el periodo del Consejo de Estado, en noviembre, yo fui designado procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Vienen las elecciones del 20 de diciembre y el 20 de diciembre me encuentra a mí siendo yo procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Entonces fue la juramentación de Juan Bosch iba a ser ya el 27 de febrero del año siguiente, del 63. Yo permanecía como procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Puedo dar por terminado, yo creo que antes de los 4 minutos, mi participación en este programa. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Para mí, es el mejor programa de televisión que he hecho en estos casi 52 años. Primero por los personajes que han participado en el mismo. Pero además, yo tengo la completa seguridad que entre un 50% a un 75% de lo que se ha dicho hoy aquí, lo ignora el pueblo dominicano. Y tal vez sea ese el mejor servicio que uno le puede prestar, ya que la televisión es para orientar, para educar fundamentalmente. De manera que me siento mayúsculamente satisfecho. Y ya cerraremos dentro de 2 programas más con este ciclo. Y después ya buscaremos después, porque yo he querido ir cambiando un poco. El pueblo cuestiona, sacando un poco de la política y entrar en la historia, entrar en la salud, que son 2 cosas importantísimas en República Dominicana. Yo no sé para el buen amigo Espinal. Bueno, don Hercilio, al contrario, somos nosotros los honrados como Grupo Peña Sabatina de que usted nos haya conferido esta oportunidad en su programa tan prestigioso, en el que hemos querido que sea un programa no solo de corte académico, sino también testimonial, dado que hay en nuestro grupo, como se ha podido apreciar, una pléyade de eminentes ciudadanos que fueron también, al igual que usted, artífices y partícipes de aquellos hechos. Creo que las nuevas generaciones necesitan conocer cómo hemos llegado, a pesar y con tantos tropiezos, a esta democracia imperfecta que tenemos, pero que tanto ha costado. Y este esfuerzo va encaminado, ¿verdad?, en esa dirección. Así que el placer ha sido nuestro y el agradecimiento es nuestro por el honor que nos ha conferido. Y en particular a mí, que 10 años después, habiendo nacido después de 10 años después del ajusticiamiento de Trujillo, pues he podido también abrevar en esta fuente. Con este grupo de muchachos. Y de recuentos. O sea que para mí es un honor, porque lo que he hecho, modestia aparte, más aguijonear la memoria de muchos de los que están aquí, para que puedan... Sin duda que le hemos prestado un gran servicio al pueblo dominicano, sin duda. Exactamente. Y en el próximo programa, los 2 que nos quedan, pues vamos a procurar profundizar, ¿verdad?, lo que ya fue el gobierno de Bosch, el golpe, el triunvirato y lo que fue ya la guerra de abril. Recuerda que esta grabación cubre 2 programas, el del domingo, el de mañana y el del próximo domingo. Okay. Correcto. Entonces ya luego continuaremos con el ciclo de grabación. Exacto.
Bueno, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy realmente nos sentimos mayúsculamente satisfechos porque pudimos hacer lo que queríamos o lo que realmente el pueblo dominicano quería, era ver un grupo de ciudadanos así preocupados por la situación de República Dominicana, sobre todo en el aspecto histórico, porque no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo. La historia hoy parece que desapareció de nuestros colegios, de nuestras escuelas, y esto realmente, esto va a quedar, esto va para el Archivo de la Nación, para los que quieran después buscar copias, va para el Archivo de la Nación, y para los que quieran verlo, le decimos que lo pueden ver en YouTube. El Pueblo Cuestiona 1969, 31 años régimen de Trujillo. El Pueblo Cuestiona 1969, 31 años del régimen de Trujillo. Le digo esto, que lo vean en YouTube, y así no tienen que ver los anuncios, porque es medio cansón algunas veces. Será pues hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.